Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. De nuevo habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos y sobre todo glorificando el nombre de Dios en este día del Señor, día de alabanza, día muy especial para Él y muy especial para su iglesia. Nuevamente voy a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis. Estamos estudiando cómo es que Dios mantiene sus promesas y lo estamos estudiando en Génesis capítulo 20. El domingo recién pasado vimos el inicio de este estudio del capítulo 20 y la parte que hemos visto es lo relativo a el engaño de Abraham y la inocencia de Abimelech, que lo hemos trazado desde el verso 1 hasta el verso 7. Ahora vamos a continuar con la parte que corresponde al asentamiento de Abimelech con Abraham. Esta parte está basada en Génesis 20, versos 8 hasta el 18. De manera pues que vamos a continuar con este estudio y vamos a siempre usar el método que uso de ir analizando versículo por versículo. Veamos el versículo 8. Dice: entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Tras recibir la terrible advertencia de Dios, Abimelech no perdió tiempo, porque dice la Escritura que él se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les transmitió la amonestación del Señor a ellos. Por eso dice: y temieron los hombres en gran manera ante el reporte. Causó pues tal turbulencia que los siervos del rey convocaron a Abraham para que compareciera ante su señor. Por eso es que mire lo que vemos en el versículo 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Abimelech interrogó al patriarca, comenzando su serie de preguntas. Le hizo varias preguntas. ¿Qué nos has hecho? Es la primera pregunta. Esta primera consulta era de carácter retórico, porque cuando digo retórico es como quien dice para adornar, porque ya se sabía lo que había hecho, ya que todos en la corte del rey conocían los detalles del engaño de Abraham y la amenaza de muerte que pesaba sobre ellos. El faraón de Egipto, en una situación similar, había planteado la misma clase de pregunta al supuesto hermano de Sara, recordando el verso 18 del capítulo 12, donde se nos dice que entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? La misma pregunta en diferente forma. ¿Qué nos has hecho?, dice Abimelech. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Sin darle a Abraham tiempo para responder, el rey continuó preguntando:
¿en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? El término que aquí se utiliza para pecado es chataá, que puede llevar consigo la idea de culpa o la idea de crimen. Imagínense, la idea de culpa o la idea de crimen, ya que el autor de adulterio era visto como culpable de un gran crimen. Esta es la realidad. El autor de adulterio era visto como culpable de un gran crimen. Imagínense que esta aplicación se aplicara a los hombres y mujeres de hoy en día, ¿cuántos no tendrían que morir? Entonces, se ve pues que era visto como culpable de un gran crimen en textos antiguos del cercano oriente. Por ejemplo, dando más aclaración al respecto, de acuerdo con la ley de Moisés, el adulterio era un delito capital. Noten lo que nos dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. También vamos a Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y noten, a mí me deja impresionado esto. Así quitarás el mal de Israel. O sea, el adulterio era cuestión de que contaminaba a todo Israel y había que quitarlo, pues. Entonces nosotros podemos ver claramente que es bien clara esta situación, pues. En un sentido, Abimelech estaba preguntando, ¿qué pecado o delito cometí contra ti que te hizo poner la culpa de tal acto sobre mí y sobre mi pueblo? Eso es lo que Abimelech se hace esta interrogante. Entonces, una vez más, Abraham no tuvo tiempo de responder, porque era evidente que él era el que fundamentalmente había pecado. Entonces fue solo después de su mentira que Abimelech había tomado a Sara en su harén, y por lo tanto el rey continuó con una reprimenda mordaz, diciendo: lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Fíjense bien cómo es que Abimelech, en cierto modo, está exhortando a Abraham, porque le dice: lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Lo que por supuesto era cierto. Ni Abimelech ni su pueblo tenían el tipo de reputación que los egipcios tuvieron cuando Abraham y Sara engañaron al faraón. Este rey había mostrado bondad para con el extranjero, permitiéndole que morara en la tierra, a pesar de que el gran séquito de Abraham, incluyendo sus rebaños, sus manadas, competiría con los nativos de la tierra de Abimelech por el agua y por los alimentos. A pesar de todo ello, le permitió que habitara en sus tierras. El rey había esperado que el desconocido respondiera con gracia y que mostrara preocupación por él y por su reino. Pero miren lo que
Vemos en el versículo 10. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? En justa indignación, el rey explicó, o el rey, en otras palabras, exigió que Abraham respondiera su pregunta. La palabra pensabas es la palabra raá, o sea, ver. Y la Reina Valera se acerca al significado del texto. Parece haber hecho pues un mejor trabajo esta versión de lograr un equilibrio entre una traducción literal y una interpretación del idioma hebreo, consignando la pregunta como ¿qué previstes? ¿Qué previstes? En otras palabras, Abimelec estaba preguntando: ¿qué esperabas que sucediera que te hizo decir esta mentira? Todo este asunto fue una gran vergüenza para Abimelec delante de su casa y de sus siervos. En circunstancias normales, probablemente le había costado a Abraham su vida. Eso era lo que le tocaba. Pese a que el rey temía pues castigar al patriarca debido a la advertencia que le había hecho Dios, estaba decidido pues a no indultar a Abraham sin obtener algunas respuestas a sus preguntas pertinentes. Y finalmente el rey le permitió hablar al ofensor. Por eso, mire, entrando al versículo 11, este versículo nos dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente, noten esto, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Cuando Abraham comenzó su defensa, se condenó a sí mismo. Primero, admitió que había prejuzgado a Abimelec y su pueblo pensando, mírenlo, le doy énfasis otra vez, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Bueno, recordando lo que vimos en Génesis 12, los versos 11 y 12, donde dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Luego en Génesis 22 dijo: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, en base pues a la declaración que hace Abraham. Había asumido erróneamente que este pueblo no tenía ningún respeto por la vida humana, ni por los principios morales básicos. Eso es lo que había asumido Abraham. Este pueblo no le teme a Dios. Este pueblo no respeta a Dios. La propia experiencia del patriarca en la tierra de Canaán debería haber disipado sus temores, ya que había vivido allí durante casi 25 años y no había sido amenazado de esta manera antes. Pero de repente pues a Abraham se le antoja de declarar de que su mujer era su hermana y que mintiera. Bueno, sabemos únicamente de una amenaza física a él en todo este tiempo. O sea, ¿cuál fue esa amenaza? La invasión por parte de los 4 reyes del oriente. Incluso entonces Dios
les había dado a Abraham y a su ejército privado, juntos con las tropas de los hermanos amorreos, una victoria fácil sobre los invasores, recordando esta invasión que se tuvo en Génesis 14, leamos los versos 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, cuando este triste incidente es visto en el contexto más amplio de la narración de Génesis, casi parece que Abraham se había olvidado cómo lo había llamado Dios desde Mesopotamia y le había bendecido abundantemente con grandes rebaños, manadas y riquezas. Además, tenía cientos de siervos de lucha. Por eso, miren lo que, recordando aquí en Génesis 14, 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. De hecho, podría haber tenido el mayor ejército privado en Canaán. ¿Por qué entonces temía tanto? Esa es la pregunta. ¿Por qué entonces temía tanto? ¿Había perdido la fe? ¿Acaso ya no creía en las palabras de Dios que le había dicho: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande? Se lo había dicho recordando en Génesis capítulo 15, versículo 1. No confiaba en la promesa de Dios hecha tan recientemente que dentro de un año él y Sara tendrían un hijo y ella sería la progenitora de reyes y de naciones. Vemos que este fue sin duda un mal momento en la vida de Abraham. Por eso es que en mi mensaje que estoy dando y lo que estoy dando, Eclesiastés ahora unido con Job, estamos viendo pues las debilidades, los pecados de los grandes hombres de la Biblia, como lo fue en el caso de Salomón. Entonces, esta fue sin duda un mal momento en la vida de Abraham. Al dar a Sara a Abimelech como esposa, estaba dispuesto a poner en peligro la promesa de Dios de que un hijo nacido de ella sería de su propio cuerpo. Como quien dice, voy a ignorar esta promesa que el Señor ha hecho sobre mí. Miren lo que tenemos recordando en Génesis 17, versos 16 y 17. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Pero cuando entran ahí a las tierras de Abimelech, se le olvida a él esto. Se le olvida de esa promesa. ¿Quién se la había hecho? ¿Un hombre, un ángel? No, Dios mismo se lo había presentado. Entonces Abraham pues se postró, dice, sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir.
Por eso también, miren recordando lo que estudiamos en Génesis 18, del verso 10 en adelante. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, reiterándole pues. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Estas promesas eran promesas muy fuertes, porque eran promesas que procedían de Dios mismo, del Padre Celestial. Por eso en el versículo 12 se expresa lo siguiente, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí hay verdad, pero en una forma disuasiva, pues en una forma como para desviar la atención que debería haber en la realidad. El segundo argumento pues de Abraham es un ejemplo lamentable pues de la racionalización y del engaño. ¿Y qué es lo que vemos? Aseveró, basado en razones técnicas, que no había mentido sobre Sara, diciendo, a la verdad también es mi hermana, era cierto, hija de mi padre, cierto, mas no hija de mi madre, cierto, y la tomé por mujer. Estaba permitido todavía en este tiempo esa situación. Era una verdad a medias, por decirlo así, porque convenientemente había dejado fuera la parte en cuanto a que ella era su mujer. Es decir, él está diciendo tres verdades acá, pero está ocultando la verdad de que es su mujer. En vista de que la declaración pues, del patriarca era solo parcialmente cierta y tenía la intención precisamente de engañar al rey, fue sin duda una mentira. Hay que entender esto, hermanos, y en la parte del sermón vamos a ver más específicamente esta situación de la mentira. Muchas veces podemos estar diciendo una verdad, pero esa verdad puede ir disfrazada de mentira. Por eso miren lo que expresa el verso 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. La parte final de la defensa de Abraham también fue débil. Hizo la increíble confesión de que la mentira dicha al rey era su práctica regular. El patriarca había dado instrucciones a Sara. Le dice, tú vas a decir mi hermano es y punto. El término que se traduce aquí como merced en este pasaje es la palabra chesed, con D al final, chesed, que a menudo quiere decir misericordia o simplemente amor. O sea, tú vas a decir que eres mi hermana, vas a tener misericordia hacia mí, vas a tener amor hacia mí. Puede que lo último se aproxime más a lo que Abraham tenía en mente
cuando le dijo a Sara, en efecto, así es como puedes mostrarme tu amor, o sea, Chesed, pues tu misericordia también, sosteniendo que soy simplemente tu hermano. El primer registro textual de este tipo de engaño fue su testimonio, ya lo hemos estudiado en demasía, su testimonio que tuvo ante el faraón en Egipto. Ese fue el primer testimonio de mentira donde obligó pues a Sara a decir que era su hermano. Sin embargo, la declaración de Abraham sugiere que podría haber habido otras ocasiones en las que utilizaron esta artimaña. Sin embargo, como el narrador únicamente registró estos dos relatos, las incidencias similares son meras especulaciones. Pero recordemos que a Sara él le había dicho que siempre tenía que decir que era su hermana y punto. Versículo 14, miren lo que expresa. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Para mí, esto en el sentido puramente humano, trasladándolo, hermanos, a nuestra situación actual, es algo inaudito, es algo que, ¿cómo es posible que recibe una ofensa, una mentira, y luego que tiene que indemnizar, lo mismo que hizo Faraón? En el momento de la primera mentira de Abraham y Sara a Faraón sobre su relación, el patriarca había recibido suntuosos presentes de parte del rey antes de que el engaño fuera descubierto. Recordemos que el faraón le dio ovejas, le dio vacas, le dio asnos, le dio siervos, le dio criadas, pues asnos, camellos, todo eso, ¿verdad? En esta ocasión Abimelech dio suntuosos presentes también, ovejas, vacas, siervos, siervas, o sea, esclavos. A Abraham, después de que él se enteró de que Sara era realmente la esposa del patriarca, en armonía con leyes del cercano, de leyes antiguas, me refiero a leyes antiguas del cercano oriente, parece que los presentes del faraón constituían un precio por la novia, que por lo general se pagaba al padre o a un hermano si el primero había fallecido. Los presentes del rey de Gerar se pagaron en concepto de indemnización a Abraham. Fue una indemnización directamente para él, el marido agraviado, pues, por los daños y perjuicios, sin saberlo, infligidos por Abimelech a él al tomar a Sara en su harén. Por eso dice, entonces el rey le devolvió a Sara su mujer, porque sí la había tomado, ¿verdad? Y en un momento dado que no se hubiese revelado esta situación, evidentemente que la iba a hacer su mujer, y Sara no tenía ya responsabilidad en esto. Claro, responsabilidad en que aceptó mentir, ¿ves? Pero como ya era parte del harén, ya sabemos lo que es un harén para un rey. Versículo 15. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Mire qué cosa. La generosidad de Abimelech se enfatiza nuevamente con su declaración ante este versículo. El hecho pues de que este rey pagano, que había sido engañado, afligido y avergonzado por este extranjero, le permitiera establecerse con su compañía en el lugar de su elección, es algo asombroso.
Y no estamos hablando de 3 animalitos, eran miles. Y solamente imagínense que el ejército armado era de 318 hombres. Era todo un pueblo, pues, enorme. Su respuesta contrasta fuertemente con el trato de Abraham y Sara dado por el faraón de Egipto. ¿Qué hizo el faraón? Lo que hizo el faraón hizo que sus hombres lo escoltaran rápidamente fuera de su país. Esto es lo que sucedió. Como quien dice, yo me voy a asegurar de que Abraham, su mujer, todo su séquito, todos sus animales salgan de mi país, salgan de mis tierras. Entonces, la razón, pues, por este trato amable a Abraham era evidentemente que el rey sabía que su sanidad física y la de su pueblo dependían de las oraciones y la buena voluntad de Abraham, porque había un castigo sobre las mujeres de Abimelech, o sobre todas las mujeres de ese lugar. Versículo 16 dice: y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira, fíjense bien, póngale cuidado a tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Abimelech entonces volvió a Sara y le dijo que además de todos los animales y todos los esclavos, le había dado a su hermano 1000 monedas de plata. Abimelech se refirió a Abraham como el hermano de Sara en lugar de su marido. ¿Qué es lo que vemos aquí? No debemos dejar de pasar por alto la mordaz ironía de esta referencia. A esta altura ya sabía que no era solamente su hermana, sino que era su mujer. El rey seguía molesto, en otras palabras, por el hecho de que Abraham y Sara le habían engañado. Y es que no hay cosa más tremenda que engañar a un rey. Sea que se tenga o no la razón, un personaje de esta categoría se siente realmente ofendido que le hayan tomado el pelo, pues, en otras palabras. En cuanto a la plata, digo, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así dice, fue vindicada. El hecho de que fue vindicada indica que ya no había alguna duda sobre la integridad como mujer de Sara. La palabra hebrea que se usa aquí para velo es una palabra en el idioma hebreo, es larga, es kesut einayim, kesut einayim, que literalmente quiere decir una cubierta en los ojos. En la Nueva Versión Internacional dice cubrir la ofensa, insinuando que la situación estaría cubierta ante los ojos de todos los que estaban en compañía de Abraham, o podrían oír que al rey había tomado a Sara en su harén. O sea, fue una situación para limpiar pues la reputación de Sara. Todos sabían que las intenciones de Abimelech no fueron malas, porque no sabía que ella era mujer de Abraham. Además, el rey no la había tocado sexualmente mientras estuvo en su casa, y que por lo tanto nadie debía despreciar ni menospreciar a Sara debido a esta experiencia. En ese sentido estaba completamente vindicada, o sea,
estaba completamente libre de culpa. Versos 17 y 18, y con esto voy a terminar esta última parte. Dice que entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. El episodio desagradable llegó a la conclusión después de que Abimelech hubo tomado las medidas necesarias para corregir los errores que había cometido. Porque fíjense que fue un rey que no fue negligente. Se da cuenta, si a esto se le puede llamar error, se da cuenta de su error, pero él no se queda estancado en su orgullo de rey, sino que él vindica esta situación. Por eso el episodio desagradable llegó a la conclusión después de que Abimelech hubo tomado las medidas necesarias para corregir los errores que había cometido. Dice entonces Abraham, dice que oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas de la maldición de la esterilidad, prometiéndoles tener hijos. Así como la palabra hermano se utilizó irónicamente en el versículo anterior, aquí aparece otro ejemplo de ironía. Abraham oró a Dios, y el resultado fue que las mujeres de la casa de Abimelech pudieron nuevamente tener hijos. La razón de su esterilidad era que Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Por qué fue eficaz la oración de Abraham a favor de un rey pagano y sus esposas, cuando después de todos sus años de matrimonio y prueba de su fe, la matriz de Sara permanecía cerrada? Entonces, miren lo que recordamos en Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ya nosotros conocemos perfectamente este episodio que se dio en la vida de Sarai perfectamente. Entonces, en el próximo capítulo, o sea, el capítulo 21, cuando nos toque abordar este capítulo, sus años de frustración, veremos pues que sus años de frustración finalmente dieron paso a un gran gozo. Dios abrió la matriz de Sara también, permitiéndole concebir, permitiéndole dar a luz al hijo de la promesa en su vejez. Gracias a Dios pues tenemos este episodio que nos ayuda. Les digo pues que en la parte del sermón vamos a ver la lección que nos da este episodio en la vida de Abraham. ¿Y qué es lo que vamos a ver? El peligro de la mentira. Ese es el mensaje que vamos a estudiar claramente en relación a cómo es que tenemos que cuidarnos en relación a ese peligro de la mentira. Pero les ruego que dentro de unos 40 minutos pues nos volvamos a conectar para poder escuchar este segundo mensaje. Oremos. Padre Celestial, nuevamente damos-te las gracias porque tú permites que tu palabra penetre en nuestras mentes y corazones y que ella nos redarguye, que ella nos enseña, nos hace ver
qué es lo que tenemos que hacer y no hacer, cómo actuar en esta vida, porque estamos labrando siempre nuestro camino al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.